Saludamos igualmente a quienes estén en línea dentro de otras instituciones. El tema con el que hoy voy a dirigirme a ustedes es un tema que realmente está interesando a diferentes sectores de las instituciones, sobre todo del posgrado, que es particularmente lo que a nosotros nos interesa. A partir de una problemática que detectamos, sí quiero decir que este es un trabajo que hemos venido desarrollando con profesores e investigadores de otras instituciones, por ejemplo del CENIDET, del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, tecnológicos como el de Puerto Vallarta, como el de Villahermosa, como el de Toluca, con profesoras investigadoras de esas instituciones, que hemos coincidido en el interés y la preocupación por el desarrollo de esta competencia que definitivamente afecta el desempeño de nuestros estudiantes y de nuestros egresados. Decía hace un momento que esta es una problemática que afecta y se proyecta en los estudiantes en todos los niveles. Particularmente en el nivel de posgrado, en este momento hemos detectado toda una serie de deficiencias y dificultades que tienen que ver sobre todo con la escritura de la tesis, con la comunicación que establecen los estudiantes a través de su trabajo de tesis cuando reportan los resultados de investigación. Son una serie de dificultades en las cuales se enfrentan a no poder concretar sus ideas, a no poder escribirlas de manera clara, coherente y lógica. Acerca de estas tres características vamos a hablar un poquito más adelante. Lo que yo quiero decir en este momento es que el propósito precisamente de desarrollar ese trabajo y hacer esta exposición es contribuir a la sensibilización de todos aquellos profesionales, investigadores, profesores que están interesados y que están dentro de esta dinámica de formación de profesionales y en el caso nuestro de formación en el posgrado. Generalmente esta actividad, esta asignatura, no se considera una asignatura relevante. Es una actividad que todo mundo piensa es complementaria, viene a apoyar un poco a los estudiantes, pero ¿qué es lo que pasa en realidad? Resulta que la competencia comunicativa, la comunicación hablada y escrita, de alguna manera posibilita establecer relaciones o interacciones con otros profesionales, con otras áreas de la disciplina en la que se encuentra el sujeto en cuestión, o dificulta esa comunicación, dificulta esa interacción, dificulta la relación. ¿Qué nos hemos encontrado? Que mayormente las dificultades en la comunicación hablada o escrita dificultan las relaciones con otros profesionales. Y entonces nos encontramos con que en buena medida las posibilidades de acceso en muchas ocasiones a empleos o a actividades mejor reconocidas o mejor remuneradas están determinadas por el desarrollo de esta competencia. Pensamos que es una situación que en este momento adquiere condiciones de gravedad, verdaderamente, en cuanto a que la falta de comunicación adecuada, clara, coherente y lógica, hemos dicho,
realmente impide que entre los profesionales de una disciplina o entre los profesionales de distintas disciplinas se establezca esta comunicación con claridad, ¿sí? Sabiendo realmente qué es lo que se quiere decir. Igualmente, esta competencia nosotros la hemos caracterizado, la hemos considerado como lo que llamamos dentro del lenguaje de las competencias, una competencia transversal. Ustedes saben, existen las competencias genéricas, existen las competencias específicas, pero también existen las competencias transversales, aquellas que se van desarrollando y que están presentes a lo largo de la formación de un profesional permanentemente, y que además involucra todas las esferas de la actividad humana, involucra todas aquellas actividades en las que está involucrado, está comprometido un profesional específico. A eso es a lo que llamamos una competencia transversal, porque está presente en todas las actividades, en todas las esferas de la actividad humana. O sea, la comunicación es, ahorita lo vamos a ver desde el punto de vista vigotskiano, de Lev Semyonovich Vygotsky. La comunicación es algo inmanente al ser humano, es algo que tiene que ver, es una actividad, pero también es un atributo, dijéramos, que tiene que ver con las relaciones que establece el sujeto con los demás sujetos. La comunicación escrita específicamente, ya vamos a la parte ya más concreta. La comunicación escrita es un componente de la formación profesional. La comunicación escrita es un atributo que se desarrolla desde que los niños ingresan a la escuela básica. Se va desarrollando no tan solo como algo técnico, como el conocer los acentos, los verbos, los pronombres, etcétera. Sí, que esto tendría que ver con la gramática, con el uso adecuado de la gramática, sino tiene que ver con la apropiación, con el dominio, dijéramos, con el dominio de significados. Y cuando nosotros hablamos de significados, nos referimos a el uso adecuado del lenguaje, conociendo por parte nuestra el idioma con el que nos dirigimos a los demás. Y cuando nosotros hablamos de conocer el idioma, nosotros nos referimos a que conocemos el sentido y el significado de los términos que utilizamos. ¿A qué nos referimos? Al uso adecuado de los sinónimos, al uso adecuado de los parónimos, por ejemplo, al uso adecuado de los términos en situaciones específicas, particularmente no confundir la gimnasia con la magnesia, dijéramos, que de alguna manera nos impide la comunicación con los demás y en el caso concreto de nuestros estudiantes con otros profesionales dentro de una comunidad específica de conocimiento. ¿Qué otra situación nos encontramos con esta habilidad que debería poseerse para el uso adecuado del lenguaje, de la lengua? ¿A qué nos referimos? A utilizar con claridad el lenguaje, nos referimos a utilizarlo de manera coherente nuevamente y sobre todo pensando en que el escucha, la persona, el otro, la persona con la que nos comunicamos, tenga la suficiente claridad en torno a las ideas que nosotros queremos comunicar. Igualmente, la comunicación escrita implica, desde nuestro punto de vista, una actitud para relacionarnos con los demás, al plantearnos
que lo principal, lo fundamental de esta comunicación escrita tiene que ver con el compartir significados. Compartir significados socialmente aceptados, socialmente reconocidos. Y cuando hablo de socialmente reconocidos, me refiero a un cúmulo de significados o a un lenguaje que es compartido dentro de la comunidad científica o dentro de la comunidad en la que nosotros nos movemos. Difícilmente alguien que no conoce, domina y comparte significados dentro de una comunidad, dentro de un grupo de investigación o dentro de un grupo de estudiantes, podrá comunicarse adecuadamente con sus compañeros. El uso del lenguaje coloquial es importante, el uso del lenguaje común, dijéramos, es importante cuando se sabe utilizar, pero si el lenguaje coloquial, el lenguaje común, va acompañado o es complementario del lenguaje específico propio de la disciplina, esto permite mayor claridad en la comunicación. Y aquí cobra especial importancia la idea del dominio de los significados y del uso adecuado del significado. Precisamente Vygotsky decía que el lenguaje es importante no tan solo porque permite comunicar información, sino sobre todo porque permite compartir significados. En cuanto a el marco conceptual que subyace a esta investigación que hemos venido desarrollando ya hace algunos años con estas instituciones, con profesores investigadores de estas instituciones de las que yo les hablaba en un principio, en nuestra perspectiva, un sustento teórico muy importante, sobre todo conceptual, muy importante, es las aportaciones que Lev Semyonovich Vygotsky hizo al estudio del lenguaje, sobre todo al desarrollo del lenguaje. Para Vygotsky, el lenguaje es sobre todo un instrumento del cual hacemos uso sujetos que hemos desarrollado lo que él llama el segundo sistema de señales, ¿sí? Aquello que tiene que ver con el uso adecuado de los instrumentos para la interacción con los demás, para compartir con los demás todo aquello que dentro de un medio social se ha desarrollado. El lenguaje se ha desarrollado dentro de determinados espacios sociales, y entonces el lenguaje se convierte en un instrumento a través del cual nosotros comunicamos nuestros pensamientos, comunicamos nuestras elaboraciones, nuestras operaciones mentales. Fíjense, es muy interesante esto que Vygotsky nos plantea, un instrumento para comunicar nuestros pensamientos, nuestras operaciones mentales, pero también es un instrumento que nos permite el control de estas operaciones mentales. ¿Por qué? Porque en tanto hablamos o en tanto escribimos, también podemos ir regulando o autorregulando, ¿sí?, este proceso de comunicación. En la medida en que vamos expresando un discurso, en la medida en que vamos expresando un pensamiento de manera coherente, hay un funcionamiento a nivel mental, un lenguaje interno, diría, no tan solo Vygotsky, sino también un discípulo de él, Leontiev, un lenguaje interno que nos permite regular lo que estamos diciendo y en dado caso corregir, ¿sí?, o dirigir en determinado sentido la comunicación que nosotros estamos estableciendo. Y algo más, ¿sí?, el lenguaje es ese instrumento que nos permite canalizar, ¿sí?,
nuestros recursos hacia la solución de la tarea. ¿Sí? El lenguaje es un instrumento sobre todo regulador, porque aquí estamos hablando en el caso del enfoque vygotskiano y con el apoyo de Leontiev y después de Luria, otro discípulo colaborador de Vygotsky en su tiempo, ¿sí? Estamos hablando del lenguaje como lenguaje que se da en dos niveles: lenguaje interno y lenguaje externo. El lenguaje para sí, diría Leontiev, y el lenguaje para los demás. El lenguaje para sí o lenguaje interno que nos permitiría regular. Veamos, ¿cuántas veces no, al escribir nosotros y al estar verdaderamente involucrados en el proceso de escritura, muchas veces las ideas que nosotros estamos escribiendo, ya sea de manera manual o utilizando la computadora, esas ideas son como un dictado, dijéramos, y de repente nosotros empezamos a hablar de lo que estamos escribiendo, empezamos a hablar, ¿sí? Y nos empezamos a dictar nosotros mismos, y lo que estamos escribiendo, estamos pensando, hablando y escribiendo. Y hay un proceso autorregulador de eso que estamos escribiendo. Porque decimos, no es así. Borramos y volvemos a escribir. ¿Sí? Esta es la parte interesante en la cual nosotros consideramos que el lenguaje cumple una función principal, fundamental. Y en donde la parte propiamente, dijéramos, gramatical, ¿sí? Sirve como apoyo, sirve como complemento, pero no es lo sustancial. Lo sustancial es que nosotros tengamos la capacidad de comunicar esos significados en los que estamos pensando cuando queremos escribir. O sea, porque estamos pensando en ideas, no estamos pensando en palabras, pensamos en ideas, y esas ideas son, desde mi punto de vista, los significados que queremos compartir. Entonces, el lenguaje escrito, en la perspectiva de la investigación que nosotros hemos venido desarrollando, y fundamentalmente esta investigación que se enfoca a las dificultades que tienen nuestros estudiantes en el posgrado para comunicar sus ideas. Les vamos a comentar un poquito más adelante cómo estamos desarrollando esta investigación. Este lenguaje escrito lo consideramos como un instrumento para expresar una trayectoria de investigación, o sea, para expresar los avances, los resultados de investigación, para expresar muchas veces las dificultades con las que nos enfrentamos, para expresar un marco teórico, una metodología, para expresar las conclusiones, etc. El lenguaje escrito es entonces ese instrumento que nosotros utilizamos para expresar nuestra trayectoria de investigación, pero desde aquello que hemos planteado hace un momento, desde la posibilidad de que expresemos significados con el apoyo por supuesto, de la gramática. El lenguaje escrito también, desde nuestro punto de vista y en términos de los resultados de investigación que ya hemos venido presentando en otras ocasiones, es resultado de un proceso de análisis y solución de un problema de investigación. Ahí, a través del lenguaje escrito, nosotros vamos expresando cómo vamos transformando un problema de investigación, un objeto de estudio. De qué manera hemos ido analizando el problema de tal forma que llegamos a soluciones, llegamos a propuestas, llegamos a alternativas con relación a ese problema de investigación que es nuestro objeto de estudio. Y finalmente, de acuerdo con la tesis vygotskiana y de Leontiev,
decía este grupo de investigadores soviéticos que a principio de siglo pasado, del siglo XX, hizo algunos trabajos acerca de procesos psicológicos superiores, y fundamentalmente Leontiev, que analizó el problema del lenguaje. El lenguaje escrito para nosotros es la expresión externa y etapa final de todo un proceso creativo. Cuando estamos hablando de investigación, nosotros concebimos que un proceso de investigación es sin duda un proceso creativo, un proceso a través del cual quien investiga va desarrollando etapas de investigación, va avanzando por determinadas etapas, y a través de esas etapas va conformando, ¿sí?, un proceso creativo. El proceso de investigación sin duda es para quien investiga, ¿sí?, un proceso de desarrollo profesional, de desarrollo humano, ¿sí? Porque el proceso de investigación implica conocer y desarrollar metodologías específicas para las disciplinas en las que se encuentra trabajando. Implica conocer y desarrollar marcos conceptuales, en los cuales está involucrado, ¿sí? Y definitivamente eso le permite su desarrollo, porque el proceso de investigación le obliga a cuestionarse acerca de la pertinencia de determinados objetos de estudio, y por lo tanto todo eso tiene que venir a concretarlo a través de su escritura. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, muchas dificultades, es un proceso, también hemos analizado esto en otros trabajos, en otros estudios nuestros, en otros momentos, un proceso bastante complicado, conflictivo, desesperante, pero que definitivamente se traduce en un resultado en el cual, a través de una propuesta de solución a un problema de investigación, el investigador está expresando un proceso creativo. Por eso decimos que el lenguaje escrito es la expresión externa y etapa final de un proceso creativo. O, para decirlo con palabras de Leontiev, diríamos que es expresión externa de un proceso interno, a través del cual el tesista o el investigador reconoció un problema de estudio, hizo todo un proceso de investigación y finalmente llega a una conclusión, a una propuesta, ¿sí?, y a una solución o explicación. No siempre se solucionan problemas a través de la investigación, también se ofrecen explicaciones para esos problemas de investigación. ¿Qué nos hemos encontrado en este caso, en la investigación más reciente que hemos hecho acerca de la comunicación escrita de nuestros estudiantes? Tenemos estudiantes que son exitosos en la disciplina, de veras que lo saben mucho acerca de todas las asignaturas que han estudiado, y a la hora que les preguntamos algo, son capaces de explicar y decir que el autor fulano dice tal cosa y que el otro autor dice esto otro, se lo saben. Si no se lo saben de memoria, lo saben decir, ¿no? Son estudiantes con muy buenos promedios, pero esta característica, esta cualidad no es suficiente. Se requiere, en el caso de nuestros estudiantes, y me estoy refiriendo a estudiantes de ingeniería, a estudiantes de posgrado, sobre todo en el área de ingeniería, y en el área, ahora hemos incursionado en el área de educación, que es necesario, es fundamental que conozcan y utilicen su lengua con propiedad.
que sepan expresar lo que saben, que sepan decirlo con claridad gramatical, pero también con claridad semántica. Y ahí es donde inician las dificultades, que también nos hemos encontrado en nuestras investigaciones, que estos estudiantes, a través del lenguaje escrito, nos demuestran, nos manifiestan una cierta estructuración de su pensamiento. Cuando tienen que escribir lo que han leído, lo que han encontrado en su investigación, cuando lo tienen que escribir, resulta que empiezan las confusiones. Empiezan a darse cuenta que no hay claridad suficiente en torno a lo que quieren escribir y, sobre todo, que no son capaces de organizar aquello que están escribiendo. Que la escritura de nuestros estudiantes nos está demostrando que, además, muchas veces de la falta de dominio gramatical, también hay una confusión conceptual muchas veces, o una confusión en torno a la organización de su reporte de investigación. Nos encontramos con que el uso adecuado de la sintaxis es un problema bastante serio en nuestros estudiantes de posgrado. Esto que les permitiría escribir con claridad gramatical en beneficio de lo conceptual. Si manejamos adecuadamente nuestro idioma, conocemos los significados, decíamos los sinónimos, los parónimos, los antónimos, esto permite, beneficia la claridad conceptual. Y cuando nosotros hablamos de que es importante escribir con claridad, con coherencia y con lógica, nos referimos a que la claridad conceptual favorece la comprensión de los mensajes que queremos o que estamos emitiendo. La coherencia del escrito, la coherencia de nuestro trabajo, permite establecer relación o conexión entre las ideas. O sea, esto quiere decir que cuando estamos escribiendo, por ejemplo, no estemos saltando de una idea a otra y a otra. ¿Qué nos encontramos? Con que muchas veces en un mismo párrafo, nuestro estudiante nos presenta 3 ideas distintas y ninguna de las 3 ideas termina, sino que las deja ahí y salta a la otra. O sea, así como lo piensa, así como lo concibe, así lo escribe. Pero después, muchas veces nosotros pensamos y hablamos de una manera, pero a la hora de concretar en la escritura es muy importante que nosotros expresemos la idea, la fundamentemos y sobre todo la concluyamos esa idea. A eso me refiero cuando yo hablo de la coherencia en la expresión escrita. Y finalmente, la necesidad de que nuestras ideas estén expresadas en forma lógica. Esto quiere decir que un argumento, una oración, una frase lleve a otra coordinada, relacionada. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Con que nuestros estudiantes, les decía hace un momento, saltan de una idea a la otra y entonces sus argumentos quedan incompletos, no hay relación o conexión entre esos argumentos o entre esas ideas o frases u oraciones y los argumentos quedan incompletos, ¿no? Esa es la cuestión. Finalmente, ¿a qué planteamientos llegamos? Que las tesis, entendidas estas como productos de investigación, nos están expresando que los estudiantes conocen las reglas gramaticales, efectivamente,
cuando les hemos hecho así pequeños cuestionarios aplicados, algunas pruebas relacionadas con el dominio gramatical, efectivamente conocen lo que son los acentos, las palabras agudas, graves, esdrújulas, pero no usan los acentos cuando escriben. Por otro lado, por ejemplo, conocen los verbos, los tiempos de los verbos, pero a la hora de escribir utilizan indistintamente el pasado con el presente, el singular con el plural, el masculino con el femenino, etc. También nos encontramos con que las discordancias, bueno, esto tiene que ver también con el uso de los verbos o la adjetivación innecesaria. Por lo tanto, sí llegamos a la conclusión de que los estudiantes conocen las reglas gramaticales, pero se les dificulta integrarlas al redactar sus escritos. Desconocen la función que tienen estas reglas gramaticales. Asimismo, también desconocen muchas veces los contenidos de los términos que utilizan. Y esto es bastante grave porque muchas veces llega a distorsionar el mensaje, la comunicación que están tratando de realizar con los otros, ¿no? Con la gente de su comunidad de investigación o su comunidad disciplinar. Otro problema serio que hemos enfrentado, que hemos detectado, es la falta de motivación. Esto tiene que ver sobre todo en los estudiantes que recién ingresan. Cuando se les pide que escriban, no ven la necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque la escritura es un encargo del profesor. Les pide, me vas a hacer un ensayo sobre tal cosa. Y bueno, lo hacen porque es un encargo, es una tarea, es una obligación, pero no ven la necesidad de hacerlo. Por lo tanto, no existe motivación para escribir. Escriben por obligación, no porque quieran realmente comunicar algo. Y esto es una situación muy importante, sobre todo que tendríamos que atender cuando encargamos muchas veces trabajos bastante largos que solamente se trata de llenar páginas, ¿no? Esto es una situación que tenemos que considerar, porque si se trata de que nuestro estudiante logre el dominio gramatical, logre el dominio de cierto lenguaje relacionado con su área de conocimiento, ¿sí? y sepa estructurar sus ideas, un fundamento importante de todo esto es la motivación. Bueno, una cuestión más, ya casi para terminar, es escribir con responsabilidad, fundamentar los argumentos que presentamos. También nos encontramos con mucha frecuencia que nuestros estudiantes argumentan muy a la ligera, de manera muy superficial lo que están diciendo, o no son capaces de respaldar con citas, con referencias aquello que dicen, y afirman cosas de las cuales no tienen la certeza que son así. Eso es muy importante, la argumentación fundamentada a lo que nosotros le hemos llamado escribir con responsabilidad. Bueno, para concluir, ahora sí, ¿qué tareas nos quedan pendientes en esos trabajos de investigación? Pensamos que esto es algo muy incipiente como proceso de investigación, como objeto de investigación. Se ha estado investigando bastante acerca del dominio, del idioma, del uso, pero todavía hace falta revisar para integrar un estado de la cuestión en el área de los procesos comunicativos. ¿Qué se ha investigado concretamente acerca de procesos comunicativos? No lo tenemos, y menos en el posgrado. Muy poco. Hay los trabajos que existen sobre todo en el área de licenciatura. En el posgrado se ha investigado poco acerca de procesos comunicativos. Profundizar en las dificultades de lectoescritura de los actores educativos. Y cuando hablo de actores educativos, también me refiero a los profesores.
¿Qué dificultades tienen cuando acceden al conocimiento, a la lectura de determinados temas, de determinados artículos, de determinadas fuentes? Y en el caso también de los estudiantes, ¿qué dificultades tienen cuando deben acceder a la lectura y la escritura de textos académicos? ¿Qué estrategias de lectura y escritura se dan en nuestros estudiantes? ¿Cómo hacen para resolver finalmente el problema de acopiar una cantidad de textos que los profesores les encargamos así como que por mayoreo, ¿no? ¿Y cómo hacen para resolver el problema de la escritura cuando no hacen el copiar y pegar, por supuesto, ¿no? Cuando copian y pegan, pues ahí no hay más que una sola estrategia. Pero cuando tratan ellos de escribir y de componer un escrito, ¿qué hacen? ¿Cómo resuelven esa situación? Esa parte hace mucha falta investigarla. Y bueno, complementario a esto que acabo de decir, todos estos procesos cognitivos implícitos en la comunicación escrita. Y cuando yo me refiero a procesos cognitivos, me refiero a procesos que van con el análisis de la información, el análisis del conocimiento, cómo desarrollan ellos el análisis, cómo desarrollan la síntesis de la información o de los datos, etcétera, cómo desarrollan procesos comprensivos de su lectura, de su escritura, etcétera. A eso me refiero cuando hablo de procesos cognitivos. No se ha investigado esa parte interior, dijéramos, de lo que tiene que ver con la escritura. Eso que hacemos cuando escribimos, ¿sí? Esas son algunas tareas que están pendientes y que yo las dejaría ahí solamente esbozadas. Solamente quiero concluir haciendo una invitación a todo aquel que esté interesado en contribuir, en colaborar con este proceso, con esta línea de investigación, a que, bueno, podamos sumar esfuerzos y ir cada vez ampliando el grupo de investigación que hemos empezado a conformar, les decía, con compañeras del Tecnológico de Puerto Vallarta, de Mazatlán, el Tecnológico de Villahermosa, el Tecnológico de Toluca y finalmente también del CENIDET en Cuernavaca. Les agradezco mucho su atención y si tienen alguna...